En este vídeo voy a intentaros explicar cómo es la suma de vectores a partir de la descomposición en dos vectores proyectados sobre sus ejes. Bien, en todos estos casos, lo primero que hay que hacer es poner el sistema de referencia. El sistema de referencia será el eje de coordenadas. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos estos dos vectores, f1 y f2. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es establecer el eje de coordenadas, lo que podéis ver en azul. Este eje de coordenadas siempre viene definido por dos vectores, el vector y el vector j. ¿Qué indican esa y y esa j? Pues mirad, el vector y indica la dirección del eje x. Y la j nos indica la dirección en el eje y. Y es un vector de módulo 1, es decir, es el que va a indicar esa dirección y que tiene por valor 1. De tal manera que si nosotros multiplicamos por un módulo, al estar multiplicado por 1 no variaría. ¿Vale? Ya tenemos nuestro sistema de referencia y tenemos nuestros dos vectores en el sistema de referencia. Ese sería el paso 1. El siguiente paso, el paso 2, es proyectar los vectores 1 y 2 en los ejes. Esto es lo que tenemos aquí. Mirad, este es el vector 1 y lo proyectamos sobre el eje x y sobre el eje y. Bien, este f1 será la suma del vector f1x más el vector f1y. Mientras que el f2 lo proyectamos y nos daría f2x y f2y. Fijaros que aquí el f2y es negativo, porque según nuestro sistema de referencia, este vector f1x sería positivo, ese f1y es positivo, f2 es positivo porque está en el eje de las x positivas, mientras que este se encuentra en el eje de las y's negativas. ¿Cómo se expresan entonces el vector 1 y el vector 2 en función de esa proyección que hemos hecho? Pues mirad, f1 es la suma de f1x en el eje y, en el eje x, más f1 en el eje y. La y y la j, insisto, indican en qué eje nos encontramos. En el caso de f2, hacemos lo mismo, teniendo precaución de que esto sea signo negativo, puesto que estamos en el eje de las y's negativas. Bien, ese sería el segundo paso. Ya tenemos los vectores como suma de vectores en los ejes de coordenadas. El último paso siempre es la suma componente a componente. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puedo sumar los vectores que están en la misma dirección. ¿Y quiénes están en la misma dirección, por ejemplo, en el eje x? Pues f1x y f2x, mientras que f1y está en la misma dirección que f2y. Pues bien, si hacemos esa suma, las x con las x y las y's con las y's, nos quedaría que la fuerza total o el vector total sería igual a la suma de las componentes x más la suma de las componentes y. Esto nos darían dos números y las y's con la j jamás las podríamos sumar. De tal manera que nos quedaría un vector en función de la y de la j.